casa de Dios para aprender de ellos. Amén. Y también el próximo domingo no me podrán ver por acá. Tengo el privilegio de parte de Dios de poder ir a una iglesia también a predicar el evangelio de Cristo. Así es que lo anuncio para que no vayan a decir, hermano Joel no dice que vengamos si él no viene. No voy a estar porque también en la mañana tenemos una invitación a predicar el evangelio de Cristo, hermanos. Y hoy pues también se nos dio la oportunidad de seguir predicando y aprendiendo del mensaje de Cristo. Póngase sobre sus pies por última vez. Estará sentado conmigo unos 30 minutos o más. Así que por favor abra su Biblia y vaya conmigo a la carta de los Hechos de los Apóstoles y acompáñeme al capítulo 12. Los domingos antepasados hemos visto el capítulo 10, la conversión de Cornelio, y es la puerta maravillosa que Dios nos abrió para que los gentiles pudiésemos participar de la vida eterna. Y en el capítulo 11 aprendíamos el domingo pasado grandes enseñanzas también de lo que podemos ver en ese contexto completo. Ahora vamos a hablar del capítulo 12 en sus Biblias. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Ok, lo tenemos. Quiero que usted y yo lo leamos fuerte porque es la palabra de Dios la cual nosotros leemos, hermanos. Y acompáñame a leer los primeros versículos nada más, del versículo 1 al 5, y luego vamos a ir hablando de ellos a medida que podamos desglosarlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: en aquel mismo tiempo, léalo conmigo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levaduras, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Amado, Dios habla en nuestras vidas a través de este capítulo 12, que es, Señor, en la enseñanza de lo que es la iglesia, la primera iglesia, y que esas enseñanzas están aún vigentes para la iglesia moderna de hoy. A través de este pasaje bíblico, danos esas verdades que necesitamos tener para poder madurar, crecer y fortalecer nuestra fe. Te pido en el nombre de Jesús que quites todo estorbo de nuestra mente y nuestro corazón en este momento, y que le demos el lugar que el Espíritu Santo desea tener para poder edificarnos y enseñarnos de estas palabras que son vida eterna para todo aquel que las vive. Oramos, mi Señor, para que en este momento seamos ministrados y podamos ser, Señor, llenos de tu palabra para poder impactar a otros a través de lo que hoy tú nos puedas enseñar. Que sea tu palabra hablando, Señor, y edificando y redarguyendo nuestras vidas, porque en los únicos méritos de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, lo pedimos. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, amado hermano. ¿Qué podemos aprender del capítulo 12? Hay muchas cosas buenas que aprender de este capítulo y quiero que saquemos el mayor provecho de ellos. Primeramente, el pasaje que usted puede leerlo a través en su casa con más detalles y con más tiempo, podrá darse cuenta que hay muchas enseñanzas importantes. Los primeros 5 versículos que acabamos de leer, si usted los lee detenidamente, encontrará lo que es tribulación, pruebas de la primera iglesia. Y eso está vigente para el tiempo de hoy como iglesia. Pero también del versículo 6 al versículo 11, usted podrá ver la intervención divina, la intervención sobrenatural de Dios, protegiendo, salvando, acuerpando a todo aquel que está decidido a vivir para Cristo y sus planes eternos. Pero de los versículos siguientes, del 12 en adelante, usted podrá ver el orgullo humano y los juicios de Dios para aquellos que van en contra de sus planes eternos. Así que en este capítulo 12 hay mucho que aprender. Trataré de que resaltar aquello que tal vez nos es de más y mayor importancia para nuestras vidas como hijos de Dios, y trataremos de sacar aplicaciones espirituales para alimentar nuestra fe. Amén, iglesia. Ahora bien, comencemos entonces. He titulado este sermón o esta enseñanza: tribulaciones, protección divina y amor fraternal
son los distintivos de una iglesia verdadera. Léalo conmigo, aquí está: tribulaciones, protección divina y amor fraternal son los distintivos de una iglesia verdadera. Muy bien, y ahí el pasaje que vamos a desarrollar. Quiero que usted pueda entender que en este pasaje bíblico encontramos cosas para la iglesia. Y lo que ahí podemos ver en el pasaje es que hay maltratos, hay martirio, hay cárcel, hay amor fraternal para la iglesia y también hay intervención y liberación divina. Pero en este capítulo también hay juicios divinos para aquellos que aborrecen o van en contra de Dios. Ahora, amados hermanos, comencemos. Versículo 1, por favor. Lea el primer versículo. Dice: en aquel mismo tiempo del rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Quiero en este momento que usted en ese versículo subraye el nombre Herodes, porque de él podemos aprender algo muy importante. En su Biblia aparece el nombre Herodes, y Herodes es un nombre propio. Y Herodes es un nombre propio del lenguaje o del idioma griego, que se deriva de dos palabras: Hero, que significa héroe o guerrero, y Ados o Edo, que significa, oiga bien, salmo o alabanza. Entonces el nombre Herodes significa, oiga bien, alabanzas al héroe o alabanzas al guerrero. Solo el nombre está en contra de a quien hay que darle la alabanza verdadera, que es Dios. Así que cuidado con poner cualquier nombre a cualquier hijo, porque este nombre es un atentado directo en contra de la voluntad de Dios, porque al único que se le da alabanza se llama Jesucristo, a Dios mismo. Así que el nombre Herodes es un nombre de gran importancia en el tiempo de la Biblia. Pero escuche, este Herodes que está en el capítulo 12 es el nieto del primer Herodes que está mencionado en los evangelios, y ahí usted lo puede tener. Usted va a poder ver que este Herodes que estamos acá es el nieto del primer Herodes mencionado en el nacimiento de Cristo. Ese Herodes era el abuelo de este que está siendo mencionado acá. Y escuche, y aquí quiero que vengamos y nos detengamos. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor, porque hay tres Herodes en la Biblia. El primero es el que estuvo allá cuando Cristo iba a nacer. ¿Y sabe qué hizo? Ese Herodes primero, cruel. Ese Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, para poder tratar de eliminar a la simiente mesiánica que es nuestro Señor y Salvador. Así de cruel y sanguinario fue ese primer Herodes. Ese Herodes, amados hermanos, ese primer Herodes fue llamado Herodes el Grande, y tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Herodes Antipas. ¿Sabe qué hizo este segundo Herodes? Este mandó a matar al profeta que vino a anunciar y a preparar el camino de Cristo. ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Y ese tuvo un hijo que se llama Herodes Herodes Agripa primero. ¿Y sabe qué está haciendo este? Maltratando a la iglesia, decapitando apóstoles y encarcelando apóstoles. ¿Y por qué está hablando de Herodes, hermano? Porque él nos da una enseñanza en este primer capítulo. ¿Y saben cuál es? Y aquí viene la enseñanza. Cuando el hombre o el ser humano no le permite a Dios gobernar su vida, escuche, la maldad crecerá desmedidamente y las maldiciones generacionales se desarrollarán de familia en familia y nunca conocerán a Dios. Y ahí viene la enseñanza de un hombre que desde antes del nacimiento de Cristo tuvo descendencia, pero no para bien, sino para mal. Y esa es la primera enseñanza que vemos en el capítulo 12. Vemos a un abuelo, a un padre y a un hijo siguiendo la misma maldad generacional de familia en familia. Y Herodes Agripa I tuvo otro hijo que siguió maltratando a cristianos después de los apóstoles. Amados hermanos, esto me llama la atención, porque escúcheme bien, como hijos de Dios hemos sido libres del pecado y de la muerte. Ahora nuestra vida está en las manos de Cristo, amén o no amén. Pero aún hay maldiciones que si usted en Cristo no decide honrarlo a Él y vivir para Él conforme a la fe del Evangelio, habrán maldiciones que todavía seguirán desarrollándose, aún aunque usted sea hijo de Dios.
Y es tiempo de entender que a través de esto hay maldad generacional. Y lo dice Deuteronomio y se menciona también en el Nuevo Testamento. Cuidado, amados hermanos, con imitar a estos hombres, porque la maldad se hereda, tanto así también como las bendiciones. El nacer en un hogar cristiano no es sinónimo de que va a ser cristiano si el padre o madre no enseña los principios desde pequeño a esa criatura. Amén, iglesia. Y ahí entendemos entonces la primera enseñanza de un hombre malo, que ahora como siendo el nieto y ahora como gobernante está maltratando a la iglesia. Uno, el primero, quiso evitar la simiente mesiánica, trató de matar al Mesías que iba a venir. El siguiente mató al profeta que preparó el camino del Mesías y estuvo de acuerdo en la muerte de Cristo. Y ahora el tercero quiere destruir al resultado de ese Mesías venidero. Y usted puede ver ahí, espiritualmente hablando, lo que es un hombre siendo instrumento del diablo. Y ahí usted puede ver una aparente, no es que así sea, pero una aparente, una trinidad satánica de generación en generación, dañando a lo que es la simiente espiritual, que ahora somos la iglesia. Interesante, ¿no? Pero esa es la primera enseñanza. Así que padres, hay que comenzar a instruir a los hijos en el camino de Dios, en el camino de la fe del Evangelio de Cristo. Ahora bien, lo siguiente que quiero que aprendamos, porque el pasaje nos lo muestra, comienza siempre el versículo 1 al versículo 3. Léalo conmigo porque la Biblia nos tiene que hablar. Dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de ¿quiénes? De algunos de la iglesia. ¿Para qué iglesia? Para maltratarlos. Versículo 2: y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, ¿qué más hizo? Procedió a prender también ¿a quién? Maltratos, muerte y cárcel. ¿Para quiénes? Para los que son llamados cristianos, para los seguidores de Cristo. Y eso me hace entender que los maltratos y las tribulaciones son parte de la vida cristiana de todo nacido de nuevo. Ahí usted dice amén. Uy, hermano Joel, ¿cómo va a creer? Yo no he nacido para sufrir. Pues la Biblia lo enseña y es una doctrina. El sufrimiento, las pruebas son parte de todo creyente, como también las bendiciones y la prosperidad. Pero la iglesia debemos de entender que hay una enseñanza, que el sufrimiento, la tribulación es normal, es parte de ser hijos de Dios. Levántenme la mano todos los que aquí estamos, que alguna vez no hemos sido fuertemente criticados, señalados por algún familiar porque le decimos que somos cristianos evangélicos. ¿Quién no ha sido menospreciado por decir que es cristiano evangélico? ¿Quién no ha sido señalado de loco, fanático, religioso por decir o identificarse como hijo de Dios, cristiano evangélico? Si usted no lo ha sido, posiblemente es porque no se ha dado a conocer que es hijo de Dios. Pero amados hermanos, según la Biblia, las tribulaciones, las pruebas son parte normal de la vida cristiana de todo nacido de nuevo. Dice la Escritura que este Herodes, siendo instrumento de Satanás, estaba maltratando a hijos de Dios, estaban decapitando a apóstoles y estaba encarcelando a servidores de Dios, como el caso de Pedro, que era un gran apóstol. Las pruebas son parte de ser cristiano. Así que es mejor acostumbrarnos que saber que eso parte de que soy hijo de Dios. Ojo, no estoy diciendo que toda la vida debe andar derrotado o atribulado, porque eso tampoco es el evangelio. Pero todo cristiano tendrá momentos de dolor o sufrimiento, lo aprendíamos ayer. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos más difíciles de prueba es donde Dios se glorifica en nuestra vida y es donde nosotros más logramos conocer quién es Dios. En los momentos de dolor, decíamos ayer, es donde usted quebrantado, humillado, sintiéndose ya nadie, es donde logramos contemplar que Dios es fiel. Y las tribulaciones son parte de ser cristiano. Amén, iglesia. Parecería como que no les gusta aceptar esto, pero las tribulaciones son parte de ser cristiano.
Amados hermanos, padres, si el ser cristiano ha hecho que sus hijos estén en contienda con usted, ore más, es normal. Porque el evangelio, lo dijo Cristo, yo no he venido a traer paz, sino espada aún dentro del mismo hogar. Porque el evangelio incomoda a todo aquel que no quiere ser nada ni acercarse a Dios. Así es que no se sienta mal si no lo invitan a ninguna reunión por ser cristiano. No se sienta mal si en su matrimonio hay problemas matrimoniales porque la otra persona no está creyendo en el evangelio. Es parte normal de que debemos de aprender a sobreponernos en el evangelio de Cristo. Jóvenes, no se sientan mal si no son invitados o son parte de un grupo porque los tildan de amanerados o fanáticos o religiosos por decir que son creyentes. Es normal que la sociedad nos rechace. Y vemos a un hombre y vemos a los judíos poniéndole manos para maltratar a cristianos, para quitarle la vida de una manera cruel a través de quitarle la cabeza a un Jacobo y de no tener el respeto de encarcelar a un líder espiritual con una gran autoridad como el caso de Pedro. Las tribulaciones y las pruebas son parte de la vida cristiana. Escúcheme, en el capítulo 12 podemos ver la iglesia hasta el capítulo 11 había avanzado y había predicado y miles se estaban convirtiendo, señales, prodigios se estaban haciendo, pero del capítulo 12 en adelante usted va a ver, lea Hechos y se dará cuenta, los problemas y los sufrimientos comienzan a ser más grandes que las conversiones, porque el evangelio nunca será tan fácil. Amados hermanos, el tiempo que estamos es muy parecido al que estaban viviendo ellos. Ojo, en otros países se está prohibiendo la Biblia, en otros países se está ya obviamente no dando lugar a la iglesia evangélica. Y en nuestro país, bendito sea Dios, aún no se ha hecho nada, pero posiblemente a futuro, tal vez nosotros como padres no, pero nuestros hijos tal vez sí, tengan que enfrentar esa lucha directa. Amados hermanos, las pruebas, tribulaciones son parte de ser cristiano. ¿No me cree? Quiero que leamos varios versículos porque quiero que no se vaya derrotado, no, pero sí consciente que las pruebas, tribulaciones son parte de ser cristiano y hay que afrontarlas en fe y en convicción. Lea conmigo estos versículos toda la iglesia. Primera de Pedro 5:10. El apóstol Pedro, después de vivir todo en Hechos, escribe estos versículos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Después de cuánto? Haber padecido. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo, otro hombre sufriente por el evangelio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿En qué iglesia? En todas nuestras tribulaciones, para que podáis también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire lo que dice también Pablo en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Nos gloriamos en qué? Si usted está enfermo, está en crisis matrimonial, en crisis financieras, ¿qué tenemos que hacer? Gloriarnos en nuestras tribulaciones, si es por causa del evangelio. Ahora, nunca por favor se gloríe de las tribulaciones que son por causa del pecado que usted y yo cometemos. Nunca va a decir, ay, que yo estoy siendo atribulado si es resultado de adulterio, de fornicación, de vicios. No, 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 ahí no está siendo glorificado Dios. Pero todo aquello en la cual usted y yo suframos por mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra convicción, firmes en nuestro servicio, no importa, gloríese, porque es parte de ser cristiano. ¿Cuánto no han hablado de nosotros la gente? ¿Cuánto no le han herido su corazón? ¿Cuánto no nos han comido vivos los vecinos? Pues gloríese, porque significa que algo bueno está haciendo, porque está llamando la atención. Amén, iglesia. Despierte el que está a la par para que no se duerma y esté atento.
Te reprendo si te estás durmiendo, dígale. Amados hermanos, siga leyendo otros versículos. Me interesa que no me crea a mí, sino a la Biblia. Mire lo que dice primera carta de Pedro 3:14. Un hombre que vivió el sufrimiento, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Todas las pruebas, tribulaciones, si estamos en la fe de Cristo, escúcheme, es para que Cristo se lleve la gloria y es para hacernos más fuertes y poder después consolar a otros. Todo el sufrimiento vivido como cristiano son herramientas que Dios nos está permitiendo aprender para bendecir la vida de otros después. El hermano Romero vivió el COVID de la manera más terrible. Pregúntele si ahora no brinda consuelo de todo el dolor que él vivió. Pregúntele si él no siente el dolor cuando un hermano dice tengo el COVID. Él sabe qué es eso. Y el hermano Romero, hombre de oración, hombre de ayuno, servidor fiel al pastor y a esta iglesia. Y usted dirá, ¿y por qué le dio COVID? ¿Por malo? No, porque Dios tiene planes eternos para con cada uno. Pero el dolor y el sufrimiento que él tuvo es por eso, porque él siempre ha aprendido a glorificar a Dios y a gloriarse en Dios. Y la prueba de él ahora bendice la vida de otro, porque ahora él sabe el dolor que él vivió y comprende a aquellos que tienen. En mi caso, que también sufrí esa enfermedad y estuvimos solo con mi esposa y solamente con la ayuda única de los padres de ella, llevándolos comida, porque mi familia también estaba padeciendo el mismo virus. Y uno dice, puchica, ¿estamos solos? No, nunca estuvimos solos. Dios estuvo allí. Y si nadie nos habla, hermano, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevarse toda la gloria a Él después que le dé el milagro. Las tribulaciones son parte normal de la vida de todo cristiano. Lo vemos en este pasaje bíblico. Jacobo muriendo y aceptando la muerte, los cristianos aceptando los maltratos, y aún Pedro, que ya lo vamos a ver más adelante, recibiendo la sentencia de ir preso, consciente que puede morir. Y vamos a ver cómo se vive, cómo un cristiano debe aceptar las pruebas. Ahora bien, ¿qué aprendo a través de estos pasajes que me hablan o me enseñan que las tribulaciones deben de ser normal? Según el pasaje de Hechos capítulo 12, que los maltratos y la tribulación son parte de la vida cristiana. Pensar que por ser hijo de Dios soy inmune a la maldad del mundo es una mentira, porque Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Así que no ande diciendo, yo no nací para estar en pruebas, yo reprendo las tribulaciones. No, usted está entendiendo mal el evangelio, porque las tribulaciones son parte de ser cristiano. Pero no me confunda, estar bien fregado en su vida, atribulado por el resultado del pecado, eso no es el evangelio tampoco. Amén, iglesia. Ahora bien, otra enseñanza: pensar que por ser hijo de Dios solo las promesas bíblicas son para mí y no lo malo, es un engaño satánico para mi vida. Job nos dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que no ande como otras iglesias que no están entendiendo el evangelio diciendo, yo declaro bendición para mi vida, yo reprendo toda tribulación. No. Eso es un engaño satánico y no es bíblico, porque aceptaremos solamente lo bueno de Dios, dijo Job, y no aceptaremos lo malo. Amada iglesia, claro que hay promesas bíblicas que hay que apropiárselas para aumentar nuestra fe, para no decaer en nuestro espíritu. Pero también es bueno reconocer que toda tribulación es para que Dios se glorifique y para enseñarnos que Él tiene el control. Amén. Ahora bien, vean el versículo 2, por favor, léalo conmigo. Mire que no hemos avanzado mucho. ¿Qué dice? Que este tal Herodes, que ya entendimos la maldición generacional de familia, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, ejemplo de fe y sufrimiento. En este pasaje no se habla de él, pero sí está mencionado, y es importante saber por qué está en ese espacio
¿Y por qué está diciendo que murió decapitado? Amados hermanos, ¿quién es este Jacobo de ese pasaje bíblico? Ese Jacobo dice era hermano de Juan. Jacobo y ese Juan mencionado eran parte de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Cristo, que luego, después de Cristo irse a los cielos, fueron los 12, parte de los 12 apóstoles. Este Jacobo era uno de los íntimos de Jesús. Este Jacobo era, junto con Juan y Pedro, de los 3 que vieron la transfiguración de Cristo. Este Jacobo, Juan y Pedro eran de los que estuvieron en el último instante de vida de Cristo, allá en el Getsemaní, orando, o por lo menos durmiendo cerca mientras Cristo oraba. Este Jacobo, junto con Juan y Pedro, pudieron ver cosas más íntimas de que Cristo le mostró. Y este Jacobo, escúcheme bien, es el primer apóstol en morir de los 12. Por eso es importante mencionar estos aspectos de él, porque aquí solo dice que murió decapitado, y eso es, amados hermanos, murió públicamente bajo el imperio romano, y delante de muchedumbre a él le pusieron un cepo en la parte de atrás y le volaron la cabeza en frente de muchos. Así de cruel murió. Cuando la Biblia dice que murió a espada, el contexto significa que murió en frente de otros romanos y de la muchedumbre de judíos, y le cortaron la cabeza públicamente. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por sanguinario? ¿Por cruel? No, por causa de decir que era seguidor de Cristo. Por eso Jacobo es un ejemplo de fe y sufrimiento. Jacobo no fue el primer cristiano en morir. El primer mártir se llama Esteban. Cuando él murió ya habían muerto quizás otros. Pero ¿por qué es importante resaltarlo? Porque sí es el primer apóstol en morir. De los 12, el primero en que le quiten la vida por causa de Cristo. Y la gran pregunta, ¿por qué Cristo no intervino para preservar su vida? Porque cada uno de nosotros tiene un plan eterno de Dios, y Dios conoce el día que hemos de nacer en este mundo y el día que hemos de irnos con Él, porque tiene un propósito eterno sobre cada uno de nosotros. Así que usted no puede alargar más del tiempo que Dios ya destinó para su vida, ni tampoco puede detener el tiempo para ser eterno, porque el tiempo está en las manos de Dios. Y este hombre, a pesar que está siendo decapitado, no quiere decir que Dios lo olvidó, no, que nos está demostrando la soberanía de Dios, que aunque era escogido de Dios, aunque era un gran siervo de Dios, aunque era un predicador del evangelio y parte de los 12 discípulos, nadie es exento de pasar pruebas o tribulaciones. Yo le pregunto, Jacobo, íntimo de Jesús, según nuestra justicia, ¿verdad que no tendría que haber muerto así? Pero ahí se pone en evidencia que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque la soberanía de Dios trasciende más de nuestros deseos o emociones. Jacobo está siendo asesinado, decapitado delante de todos. Él acepta la voluntad. Y le voy a mencionar algo muy importante que aparece lo que es en Mateo, en Marcos, en Lucas. Este Jacobo es el hermano de este Juan, que en Marcos se menciona que fueron aquellos 2 que llegaron un día ante Jesús y le dijeron: mamá, anda a hablar con Jesús. ¿Y saben qué pidió la mamá? Jesús, ¿será posible que cuando vengas en tu reino mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico? ¿Y sabe qué le respondió Cristo? No sabéis lo que pedís. Y parece arrogante de parte de ellos, o abusivo, que ellos se atrevieran, siendo los 2 creyéndose preferidos. Y le dijeron: Jesús, sí, hombre, cuando vengas, que Juan y yo estemos a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, haciéndose ver, creyéndose importantes. Ahora este Jacobo en ese momento recibió una palabra y le dijo Cristo: ¿podéis tomar de mi copa y poder ser bautizados por mi espíritu? Y ellos preguntaron: ¿podemos? Jesús le responde: a la verdad de mi vaso beberéis y de mi espíritu seréis bautizados.
pero el daros lugar no me corresponde a mí, sino a vuestro Padre. Desde ese día, esa promesa que Cristo les dio, estos hombres la vivieron. Juan lo vivió hasta el último día de sus vidas, muriendo en la isla de Patmos, y este hombre asumió su responsabilidad y compromiso, muriendo decapitado, siendo el primer mártir de la iglesia de Cristo. Así que, amados hermanos, ni por ser pastor, ni por ser anciano, ni por ser líder estamos exentos a que Dios nos pruebe o haga su voluntad soberana en nuestra vida, porque Dios se va a glorificar de cada uno de nosotros, ya sea que nos dé vida o ya sea que nos quite la vida. El nombre de Dios siempre será glorificado, y por eso es importante saber estos detalles. Ahora, este Jacobo fue siervo fiel al verdadero evangelio de Cristo. ¿Qué aprendemos de Santiago? Mire esto: la muerte no es el fin del cristiano, sino el principio de una vida gloriosa. Que el ser íntimo de Jesús en nuestra vida devocional no nos hace intocables de la maldad de este mundo. ¿Qué más aprendemos? Que como cristianos debemos de aferrarnos a nuestra fe, aunque sea hasta la muerte. Que el ser escogido de Dios no es sinónimo de prosperidad, tranquilidad y sin problemas, porque Santiago, en lugar de eso, que tuvo muerte. ¿Qué más aprendemos de Santiago y de su vida? Que nuestros anhelos no serán cumplidos por creer que lo merezco, sino que Dios dará lo que según su voluntad cree que es mejor para mí. Que aunque ¿qué más aprendemos? Que aunque la muerte, problemas y tribulación lleguen, no significa que Dios nos olvidó, porque Dios siempre estará a nuestro lado. Eso aprendemos de Santiago, el mencionado en el versículo 2. Ahora vaya conmigo más adelante. Versículo 3, lea, iglesia, conmigo, por favor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, el tal Herodes procedió a prenderle también ¿a quién? A Pedro. Y escucha aquí lo importante de la escena. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4, léalo conmigo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole ¿a qué, iglesia? A 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen. ¿Y qué dice? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba ¿cómo? Custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué, iglesia? Oraciones a Dios por él. Escúcheme bien, ahora vamos a aprender de Pedro y una liberación divina, y de eso vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida. En el capítulo 2 hemos aprendido de la maldad de Herodes. Hemos aprendido también de las tribulaciones para todo aquel que es nacido de nuevo como creyente, y hemos aprendido de la vida de Jacobo. Ahora aprendamos de Pedro, pero sobre todo de la liberación divina. Primeramente, Pedro acaba de ver y enterarse de que su amigo ha muerto decapitado. Y este Herodes, porque por placer y abuso de autoridad, lo manda preso. Pero aquí lo importante: ¿cuántos soldados mandó para prender a Pedro? ¿Cuántos? Saquen la cuenta. 4 grupos de 4, ¿verdad? Ok. Y dice la escritura, y lo metió a la cárcel. Y el versículo que sigue, léalo conmigo, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de él custodiaban la cárcel. Le voy a poner la escena y ponga atención y utilice su imaginación según el texto. Pedro fue aprehendido. Los cristianos estaban siendo maltratados por Herodes. Jacobo ya había sido muerto. Imagínese el dolor para Pedro de su amigo íntimo con Jesús. Ya fue decapitado. Ahora Pedro es aprehendido por ¿cuántos soldados? 16 soldados. Y lo meten adentro de la prisión. Y él está dentro de la prisión. ¿Cuántos soldados están encadenados con él? 2 dentro de la cárcel y otros 2 en la puerta. ¿Cuántos soldados quedan vigilando lo demás? 12. Le pregunto, ¿qué tan peligroso era Pedro para tener tanta seguridad? Pregúntese, ¿qué tan malvado era este para tener tanta seguridad privada? ¿Qué tan buen escapista era Pedro?
para que Herodes le pusiera tanta vigilancia. Perdóneme, pero eso solo lo hacen aquellos que son altamente malos. Pero Pedro, hijo de Dios, predicador del evangelio, le pusieron 16 guardas, y aparte de eso está él dentro de la cárcel, que no sabemos el tamaño, pero siempre las cárceles son pequeñas, hieden, hay ratas, hay cucas, hay de todo. Ya es incómodo para la persona, pero agréguele, estaban 2 vigilantes más con cadenas atados al mismo Pedro. O sea que Pedro, sí, algo bueno tenía, podía hablar con ellos en vez de aburrirse, porque es lo que necesita allá adentro, hablar con alguien. Pero Pedro, en lugar de hablar, ¿qué está haciendo? Lo va a ver usted más adelante. Lo que quiero que usted note es que Pedro, siendo un hijo de Dios, para el mundo era alguien totalmente peligroso, pero para Dios no, ni para el evangelio. Y eso nos muestra cómo el diablo, Satanás, tiene miedo del daño que puede hacer un hijo de Dios a través del evangelio de Cristo. ¿Logra entender esto? 16 soldados para uno. Según la costumbre romana, bastaba un soldado para un delincuente. ¿Y sabe por qué? Porque no eran cualquier soldado. Estos 16 guardias eran entrenados según el Imperio Romano, y el Imperio Romano en toda la historia ha sido el único imperio con el ejército más mortal, más sanguinario y el más destructivo, por tener hombres altamente capacitados. No eran cualquier guardia, ni eran cualquier, el menos importante. No, esos 16 guardias estaban preparados para cualquier cosa difícil. Pedro no tenía oportunidad de salir. Pero ahora bien, ¿qué vamos a aprender de esto, amado hermano? Y vea conmigo el versículo 7. Y aquí que se presentó, dice la Biblia, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y ata tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Escúcheme bien, ¿qué está haciendo Pedro en la cárcel? Lea el versículo 6 y los versículos que vamos a leer. Dice que Pedro tenía 16 guardas, pero ¿qué estaba haciendo él? Versículo 6. ¿Qué estaba? Como algunos de ustedes ahorita. Espero que no venga un ángel y los despierte. Dice la escritura que Pedro estaba preso. Escúcheme, sabe que al día siguiente lo van a sacar. ¿Sabe qué va a hacer Herodes? Decapitarlo como lo hizo con Jacobo. Pero ¿qué está haciendo Pedro, iglesia? ¿Qué está haciendo? Dormido con 16 guardias. Y eso nos hace pensar, ¿por qué Pedro en un momento tan difícil de su vida está preso y sabe que si lo van a soltar, el rey Herodes va a ser para matarlo públicamente? No lo metieron por fregar, lo metieron porque lo tienen la idea que es un delincuente que puede provocar un motín con el pueblo por ser cristiano. Herodes al día siguiente, después de la Pascua, lo va a sacar para decapitarlo. ¿Y qué está haciendo Pedro? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Me permiten una llamada telefónica? Necesito abogados, necesito intervención de cualquier persona que me ayude a salir de acá. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? Dormido. Y aquí viene la enseñanza de un hombre de Dios. Ahora, primero, respondamos por qué tanta guardia sobre este hombre. Bueno, porque Herodes ya sabe lo que pasó en Hechos capítulo 5. Vaya y léalo. ¿Sabe qué sucedió? Que los judíos bajo su gobierno metieron a la cárcel a Pedro y a Juan por hacer un milagro. ¿Y sabe qué sucedió? Hechos capítulo 5 versículos 18 y 19. ¿Sabe qué sucedió? Llegó un ángel y lo sacó de la cárcel del gobierno judío. Y dice que pronto fueron y predicaron el evangelio. Herodes ya sabe que hay ángeles que sacan a estos hombres. Herodes ya sabe que este Pedro no es que sea peligroso, pero siempre lo saca alguien. Por eso tiene 16 guardias de seguridad, porque él ya sabe lo que en Hechos pasó. No vaya a ser que este Pedro se me vaya, le pongo 16 guardias de los más duros.
Pero dice la Escritura que Pedro, ¿qué estaba haciendo? Dormido. Y aquí vienen las preguntas que usted puede hacerse. ¿Cómo un hombre de Dios puede estar dormido en tal situación? Si usted y yo con una deuda de $100 no podemos dormir. Si usted y yo, por no tener para el día siguiente el pasaje para movilizarnos, usted tiene un gran dolor de cabeza y no logra concebir el sueño. ¿Cómo este hombre, sabiendo que al día siguiente posiblemente, y hay una gran posibilidad, lo van a matar, puede estar dormido? Eso solamente nos da varias enseñanzas. Pedro es encarcelado con alta seguridad. Pedro duerme tranquilamente, y esta es una posible razón. O Pedro sabe lo que en el Antiguo Testamento dice. Léalo conmigo en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. O Pedro está abrazando esa promesa para estar tan tranquilo, o este Pedro está convencido, como lo estuvo Jacobo, de entender que su día ya llegó, y eso es para gloria de Dios, y eso le hace estar tan tranquilo dormido. Pregunto, ¿cuántos estamos listos para que nos llegue la muerte? Y eso significa que no hay tranquilidad ni paz en nuestra vida. Este Pedro está dormido porque sabe que al día siguiente lo van a matar, y está de acuerdo y acepta esa voluntad si Dios así la desea. O segundo, es porque este hombre está apropiado en la promesa del Salmo 4:8 de decir, bueno, si al final me van a matar, me he hecho una buena dormida antes de irme de este mundo, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. O la otra promesa del Salmo 34:7 que dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y cualquiera de esas tres opciones, posiblemente Pedro las tenía claras. ¿Podría usted decir que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, sabiendo que él nos va a defender? Yo le puedo asegurar que este Pedro tenía bien claro lo que Dios iba a hacer, porque no se puede estar dormido en una cárcel sabiendo lo que al día siguiente va a pasar. Solamente cuando se tiene la plena paz de Dios. Y esto me lleva a la enseñanza, amados hermanos. Si usted y yo no estamos durmiendo tranquilamente en nuestras casas, es porque no estamos lo suficientemente cerca de entender la voluntad de Dios. Si usted y yo no tenemos paz ni tranquilidad en nuestros hogares para estar quietos, es porque nuestra fe y confianza no está plenamente depositada en Cristo. Si usted está abatido, afligido, y en lugar de disfrutar la vida que Dios nos ha dado al servicio de Él y para gloria de Él, es porque usted y yo no hemos entendido el propósito del Evangelio sobre nuestra vida. Él no está preguntándose, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con los demás apóstoles? ¿Qué va a pasar con el Evangelio? Él está dormido, y si lo matan, Él sabe que quien tiene el control, ¿quién es? Dios. A Él sea la gloria. Usted y yo somos instrumentos nada más, no somos el todo de Dios, porque el todo es Dios sobre nuestra vida. Así que de hoy en adelante duerma tranquilo, porque hay un Dios que está trabajando mientras usted duerme, y Pedro lo sabía muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí viene lo maravilloso. Cuando usted sabe, al igual que yo, descansar en las promesas de Dios, Dios va a intervenir en nuestra vida, tomando Él el control. Dice la Escritura que mientras Él dormía y los guardias lo custodiaban, dos a la par y dos enfrente en las diferentes puertas, ¿qué pasó? Dios intervino para liberar de una manera sobrenatural y divina a un escogido de Dios. Cuando usted y yo aprendamos a confiar, Dios comenzará a tomar el control. Dice la Escritura, léalo conmigo. Dice, versículo 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, ¿qué, hermanos? Oiga bien, tocando a Pedro para despertarlo. Significa que este estaba bien dormido, porque ni vio a qué hora se apareció el ángel. Lo tocó en el costado. ¿Qué dice? Lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué sucedió? Se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
¿Y qué dice la Biblia, hermano? Versículo 9. Y salieron, le seguía, y le salieron, dice, y le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía en el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Quién hizo todo? ¿Qué hizo Pedro? Obedecer, obedecer, obedecer. ¿Por qué no suceden las cosas maravillosas en nuestra vida? Porque no obedecemos lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Por qué Dios no interviene en nuestra vida? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Por qué Dios no está obrando de maneras maravillosas en muchos de nuestros hogares? Porque queremos imponernos antes que la voluntad de Dios sea impuesta. Si usted y yo aprendemos a descansar en Dios, a dormir en paz, a permitirle a Dios que haga su soberanía y voluntad, Dios va a comenzar a mostrarnos su poder y su gloria. Antes de eso no va a suceder. Así que, amados hermanos, confiemos. Dios está al control. Confiemos. Pongamos nuestra familia en oración, pongamos nuestra vida en oración y confiemos. Descansemos que Dios tiene el control de todo. Ahora, algo maravilloso. Y aquí es donde quiero que terminemos ya con la última parte. El amor fraternal es la identidad verdadera del cristiano y de una iglesia saludable. Todo esto sucedió a la vida de Pedro porque había una iglesia unida en oración. Lea conmigo el versículo 5 del capítulo 12, la última parte. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde ¿qué iglesia? Donde muchos estaban reunidos. Ok. Mientras Pedro estaba en la cárcel tranquilo, ¿qué estaba haciendo los hermanos que él tenía en Cristo? Orando. Desde Hechos capítulo 2, capítulo 4, la oración fue un distintivo de la iglesia apostólica. Y oraban unos por otros porque se amaban, no porque se les pedía o se les obligaba. Y eso a mí me da a enseñar lo siguiente. Iglesia amada, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos a un mismo Padre, amén o no amén. Significa que todos somos hermanos, tenga dinero o no tenga dinero, tenga comida o no tenga comida, esté enfermo o no, esté pasando momentos difíciles o no, todos somos hijos de un mismo Padre celestial. Tenemos a un mismo Salvador y hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. ¿Qué nos hace eso? Hermanos. ¿Qué nos hace eso? Familia. ¿Y qué debemos de hacer como familia? Buscar el bien para mi hermano. Y eso significa lo principal: interceder para que Dios sobre a favor de las personas que son mis hermanos, porque es mi deber amarles. Hoy hemos orado por el pastor, gloria a Dios, y sigámoslo haciendo. Pero no solamente ahora, sino debe de ser siempre. Y esa oración debe de ser entre nosotros. ¿Sabe qué he visto yo a través de la iglesia evangélica? Que ahora pocos son los que piden oración. ¿Por qué? Porque la mayoría solo quiere ver qué tan fregado está el vecino, pero no está interesado en orar para que Dios sea propicio, supliendo todo cuanto necesiten. Iglesia amada, el llamado que yo veo en el capítulo 12 es que esta iglesia oraba por Pedro mientras él estaba preso, y eso le ayudaba a él a estar en paz, en tranquilidad y confiando en Dios. Si algo yo veo, que esta iglesia oraba por alguien llamado Pedro, porque lo amaban como líder, como seguidor, como hermano en Cristo. Y cuando sale se alegran y siguen orando, y la iglesia sigue avanzando. Si algo debemos de hacer hoy a través de estos pasajes bíblicos, es comenzar a orar unos por otros y dejar de criticarnos unos entre otros. Yo le aseguro algo: nosotros oramos por los enfermos de la iglesia, pero ¿cuántos hacemos oraciones preventivas para que a la iglesia no se lleguen las enfermedades?
Oramos hasta que ya estamos con los problemas, en lugar de orar para que no lleguen problemas a los que somos de la familia de Dios. Y si han de llegar, pues orar para que puedan asimilar y glorificar a Dios mientras esas circunstancias. Amados hermanos, y el llamado que yo veo acá es que debemos de volver a ser verdaderamente hermanos que nos amemos, que es algo que nos falta como iglesia. No orar. Yo le digo algo y lo digo con mucho respeto. Cuando se publica en Facebook, hermano, en cadena de oración a las 9, le aseguro, nadie se pone a orar a esa hora específicamente, sino algunos pocos. Yo no creo mucho en las cadenas de oración, porque los resultados y las evidencias son notorias. Solo lo hacemos para que evangélicamente se crea que estamos orando. Pero las verdaderas oraciones se hacen con el hermano a la par, preguntándole, hermano, ¿cómo estás? En algo que te gustaría que yo orara por ti. Pero también, hermanos, no puede usted estar pidiendo siempre, hermano, ore por mí, ore por mí. No, también usted ore por otros. Porque yo le voy a decir una cosa. Tengo 20 años en la iglesia, y lo único que yo he escuchado, hermano Joel, ayúdeme en oración por esto y por esto. Pero nunca me han dicho, hermano, le gustaría que en esta semana yo estuviera orando por usted. Dígame en qué quiere que le ayude a orar. Parecería que los líderes, pastores o predicadores estamos descalificados para que alguien ore por nosotros, al menos que estemos bien fregados y la situación lo amerite. Pero orar unos por otros es necesidad de todos. Si yo amo a una persona, mi deber es orar. Yo de verdad agradezco, y siempre lo hemos dicho con mi esposa. Yo sé que muchos de ustedes oran por nosotros con mi esposa. Y siempre hubo alguien que creo que todos ustedes podrán estar de acuerdo conmigo. Este siervo y su esposa siempre han orado por cada uno de nosotros por nombre o por nombre de familia. Y me acuerdo de su amada esposa, decía, Joel, estoy orando por tu esposa. Primero me decía, estoy orando por tu novia. Ya sé quién es, me decía. Tranquila, no ore tanto, le decía yo. Después, estoy orando por tu esposa. Cuando ya éramos novios, estoy orando para que pronto se casen. Tranquila, le decía, deje de orar por eso. Una mujer que siempre fue de oración, y ustedes podrán dar testimonio que es cierto. ¿A quién no le dijo, yo estoy orando por ti? ¿Cuántos jóvenes no recibieron oración? Yo estoy orando por tu esposa. Estoy orando para que seas un hombre de Dios, una señorita de Dios. Todos aquí podemos recordar que hubo una mujer que siempre oró por los demás. Y este hombre a la par de ella, que hasta el día de hoy sigue orando y lo dice, yo oro por nombres de familia, cuando me acuerdo por esto, yo le creo, porque las oraciones se sienten. La pregunta es, ¿cuántos de los demás que estamos aquí estamos orando por los demás? Por jóvenes, por nombre y apellido, para que Dios los lleve de gloria en gloria y sean jóvenes que no se pierdan del camino del evangelio. Por matrimonios de jóvenes o matrimonios que están siendo destruidos, ¿cuánto estamos orando por ellos? Al contrario, ay, ese matrimonio no le veo mucho tiempo. Ay, hay que mirar, en vez de orar por ellos. Iglesia amada, esta primera iglesia oraba constantemente en amor por cada uno de los hermanos, y Pedro, la liberación divina fue hecha por Dios, por una iglesia que oraba. Nos debemos los unos a los otros por ser familia e hijos del mismo Padre. Hemos sido llamados a orar unos por otros sin cesar. La oración de la iglesia en Cristo no es para pedir deseos o milagros personales nada más, sino para interceder por la protección, la santidad de nuestros hermanos en Cristo. Somos llamados a ministrarnos unos a otros en el amor de Cristo. La iglesia no ha sido llamada a competir para ver quién es mejor, sino a amarse y cuidarse los unos a los otros para hacer la voluntad de Dios juntos. Póngase de pie, amada iglesia. Hemos aprendido en esta mañana la maldad de los hombres en contra del evangelio. Hemos aprendido que las pruebas, tribulaciones son parte normal, como también las bendiciones que como hijos merecemos. Hemos aprendido de un Jacobo dispuesto a morir por el evangelio, y a un hombre como Pedro, tranquilo, confiado en la voluntad soberana de Dios y viendo a Dios obrar en la vida de los que le servimos. Pero también aprendemos un llamado, que todo sucede cuando hay un pueblo unido en oración.
Ve al que tiene la par a su lado, mujer, hombre, jóvenes. Todos necesitamos orar unos por otros. Todos somos necesitados de la intervención divina de Dios. No hay nadie aquí que diga yo no necesito oración. Todos necesitamos. Y cuando comenzamos a orar por personas, nos damos cuenta de la fragilidad y necesidad y del corazón que tienen. Le voy a invitar que en el nombre de Cristo, como iglesia, podamos en este momento orar. Todos con el respeto y solemnidad a Cristo podamos orar para ser la iglesia, como lo vemos en el capítulo 12, que oraba fiel a Dios por la intercesión entre los unos a los otros, y orar para que seamos como esa iglesia que es ejemplo para la iglesia de hoy. Amado Dios y Padre Jehová de los cielos, en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús, oramos hoy como iglesia. Nos rendimos sabiendo que tú tienes el control y que tú eres el soberano sobre cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos un pueblo necesitado de tu intervención divina, y tu palabra nos llama a clamar, a buscarte a ti personalmente, pero también a interceder los unos por los otros en tu amor y santidad. Ayúdanos como familias, que así como los padres amamos a los hijos y oramos por ellos porque les amamos y deseamos lo mejor, que de igual forma amemos a nuestros hermanos y que nos interese la prosperidad del bien, y que nos duele el dolor y el sufrimiento que han atravesado o están atravesando, y que eso nos motive a clamar para que les vaya bien, para que les prospere, para que tengan sanidad. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que en hechos, Señor, se nos muestra y que es la enseñanza para los tiempos de hoy. Ayúdanos a poner en nuestra mente los nombres de nuestros hermanos en nuestros tiempos de oración, a los nombres de las familias, de orar por esas familias que se han ido de la iglesia y que no se están congregando, y que en lugar de orar por ellas las hemos criticado fuertemente. Por esos líderes que sirvieron aquí, por esos ancianos, por esos líderes jóvenes de alabanza que se fueron, y en lugar de orar por ellos los criticamos. Ayúdanos a orar para que les vaya bien, para que tú los bendigas, para que no olviden tu amor y se congreguen y busquen un lugar donde crecer y madurar en el evangelio de Cristo. Ayúdanos a orar por esos hermanos que tal vez no se han ido de la iglesia, pero se han enfriado y han dejado de asistir. Por esas familias completas que aún no se han ido de la iglesia, pero lo están pensando porque no sienten el amor de nosotros como hermanos en Cristo que somos. Ayúdanos a invitarle, a llamarles, a mostrar el verdadero amor de Cristo que nos has dado, para que a través de las oraciones honestas, íntegras, santas, tú puedas hacer obras maravillosas. Y esos hermanos que están en este momento atribulados, enfermos, decaídos, desanimados, fríos, puedan saber que aquí en esta iglesia tiene hermanos que oran, que les amamos, que estamos dispuestos a abrazarles. Ayúdanos a volver como esta iglesia, a ser verdaderamente hermanos, a mostrarnos ese amor que profesamos o ese amor que predicamos. Ayúdanos a dejar el juicio en tus manos, Señor, y a ser mejor en nosotros gente que imparte el amor y la bondad de Cristo. Esa es la oración y el deseo que hoy como iglesia te ponemos delante de ti. Amado hermano, siga orando ahí donde usted está. Yo no sé si entre nosotros hay algún amigo. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún está aquí, no ha entregado su vida, no se ha arrepentido delante de Cristo. Hoy es la oportunidad, si tienes hoy el deseo. Si tú eres hermano en Cristo, ya nacido de nuevo, pero no andas bien con Dios, hoy es el tiempo de reconciliar tu vida y ponerte a cuenta con Dios. No lo pienses, no es vergüenza, no es valentía. Si tú estás aquí, hazlo. Dios te quiere restaurar, bendecir, preparar, capacitar.
Si tú te sientes mal con Dios porque sabes que no estás haciendo la voluntad, ahí donde estás también te pido que ores y te pongas a cuentas con Dios y le pidas que Él te dé sabiduría para hacer las cosas mejor. Gracias por el hermano que está aquí. Oramos por su vida, oramos por su corazón, por su familia, por su esposa. Gracias porque tiene la valentía de acercarse, venir acá para poder decir que te necesita. Señor, bendiga su corazón por ser valiente, poder venir a buscar, Señor, de tu refugio, de tu paz, de tu misericordia. Bendígale con fuerzas, dale autoridad para comenzar a hacer sus decisiones y su vida de la mejor manera conforme el Evangelio. Dale autoridad para mantenerse firme dentro de su hogar y ayúdale en sus necesidades, supliendo todo cuanto le falte en su hogar. Oramos por él y lo bendecimos en tu nombre con tu palabra. Y de igual manera oro por cada uno de los hogares que están aquí representados, para que tú en el nombre de Jesús suplas y bendigas y nos ayudes a ser transformados. Gracias, mi Señor, por este tiempo de oración, intercesión y de reunión espiritual que hemos tenido, poniéndote delante de ti nuestra vida para que la transformes. Gracias, Señor, por la vida también de Edgar que está delante de ti, porque reconoce la necesidad de tu intervención sobre su vida, de tu Santo Espíritu que ya habita en él. Te ruego, Señor, que él pueda ser sensible y permitirse que el Espíritu Santo tome el control para que él pueda ser revestido de tu gracia y de tu favor más de lo que hasta el día de hoy ha sido. Aquí están estos dos hombres. Glorifícate en ellos para que tu nombre sea exaltado. Y danos amor, paciencia a todos para poder, Señor, bendecirnos los unos a los otros. Dale fuerza a ambos, a estos dos hombres. Dale carácter y autoridad para mantenerse firmes y fieles al llamado que les has hecho. Y como iglesia, Señor, seguiremos orando por ellos dos, pero también los unos por los otros, porque en Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén, mi Señor, y amén. Dios les bendiga, siervos. Muchas bendiciones. Creo que hoy vamos más retados, sabiendo el poder de la oración también para poderlo hacer durante estos días. Vamos a orar para finalizar, así como están, algunos ya sentaditos, otros parados, pero vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, porque en esta oportunidad, Señor, nos permitiste estar en tu casa, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por el consejo, Señor, por la edificación, por la exhortación a confiar en ti, Señor, a través de la oración. Quiero pedirte que nos puedas fortalecer, guardar esta semana que vamos a iniciar, Señor, recordando desde hoy mismo, Padre, el poder que tiene la oración, la confianza que podemos depositar en ti, sabiendo que tú te vas a glorificar, Señor. Te pido que puedas guardarnos en el camino, que puedas llevar con todo bien a todos los hermanos hasta sus hogares, Señor, y los hermanos que también se quedan para la capacitación, Señor, que puedan gozarse, Señor, que puedan sentirse fortalecidos y que por amor, Señor, a tu obra, también ellos puedan aprender, Señor, sobre lo que el hermano Nerio nos compartirá, Señor. Gracias porque tú nos permites vida para poder estar en tu casa, Señor. Llévanos con bien y gracias por este culto que es hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y podemos salir. Está el chalet, ya está abierto también. Y estamos despedidos. Los hermanos que aún no han recolectado, no tienen su bolsa de víveres, pueden subir también a la segunda planta con el hermano Enrique y los ancianos a la reunión.